Este es tu espacio alternativo con Héctor Romero Lecanda, Rosa del Carmen Contreras, en Estéreo 91. Una palma que bate en tus oídos. Regresamos a Espacio Alternativo y bueno, es un gusto poder conversar esta mañana con Gabriela Riveros. Es una conversación, una entrevista que ya anhelábamos aquí en Espacio Alternativo, porque además Gabriela Riveros, que hay que recordar que también en el 2019 nos regaló una maravillosa novela que es Destierros, ahora nos trae Olvidarás el fuego, que es una novela biográfica sobre Luis de Carvajal, también conocido como El Mozo, y de alguna manera tiene que ver mucho, ¿por qué no?, sobre esta familia Carvajal, que por cierto, Luis de Carvajal, el tío de Luis de Carvajal, fue sin duda el fundador del nuevo Reino de León, lo que es Nuevo León. Y es realmente muy interesante todo lo que hay alrededor de estos personajes de la familia Carvajal, pero de manera particular de Luis de Carvajal, este sobrino del fundador o el conquistador finalmente del nuevo Reino de León, que también nos trae, bueno, Joseph Lumbroso, que así lo conocían también, y nos habla sobre esta tragedia de los Carvajal, sobre cómo al final de cuentas lo quemaron en la hoguera junto con su madre, con 2 de sus hermanas y otros 5 miembros de su comunidad por ser acusados como herejes judaizantes. Pero bueno, eso mejor que nos lo converse, nos lo platique Gabriela Riveros, que lo comparte en esta maravillosa novela que es Olvidarás el fuego, publicada por Lumen, Penguin Random House. Gaby, qué gusto saludarte, bienvenida a Espacio Alternativo. Y aparte, felicidades porque estás desde la FIL, que hoy se inaugura, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y también con mucho éxito en la pasada Feria Internacional del Libro de Monterrey, donde te tocó a ti dar el discurso inaugural. Un gusto en saludarte, Gaby. Muchas gracias, estoy encantada de estar aquí, Héctor. Gracias por este recibimiento tan generoso. Pues encantada aquí de conversar y de estar ya en Guadalajara, porque en unas horas más inaugura la Feria del Libro. Incluso hoy mismo estaremos presentando a las 8 de la noche esta novela. Me acompañarán Alberto Ruiz Sánchez y Sara Poterrera. Entonces, pues estoy muy contenta. Y te deseamos mucho éxito, por supuesto, en la FIL de Guadalajara, en este gran festín para los escritores y también para los lectores, ¿no? Sin duda. Qué envidia, porque ganas de poder estar allá. Ya se ven las filas, toda la cuadra. Sí, desde hace así es. Sí, así es. Y pues bueno, sí, platícanos un poco de esta novela que hoy vas a presentar también en la FIL de Guadalajara, que me ha tocado leerla. Obviamente no he terminado porque sí es una novela de bastantes hojas, pero que se lee con mucho entusiasmo y aparte no quieres dejar de hacerlo, que es Olvidarás el fuego, y como comenté, tiene mucho que ver con esta historia de la familia Carvajal y de manera particular de un personaje que es Luis de Carvajal, que viene siendo sobrino de Luis de Carvajal y de la Cueva. Así es. Bueno, pues te cuento un poco cómo llegaron ellos a mí. La verdad, uno nunca sabe dónde empieza a escribirse un libro, porque a veces hay cosas que llegan a nosotros y se van, y hay otras que anidan así como una especie de semilla y ni cuenta nos damos. Fíjate que más o menos en los 90, o sea, cuando yo era una estudiante de letras en el TEC de Monterrey, tenía una beca del Centro de Escritores para escribir un libro de cuentos. Y entonces, como ese libro todavía se consigue, de hecho se llama Ciudad Mía, y de alguna manera yo quería indagar en estas ciudades propias, en lo que hay más allá de lo que se ve, por ejemplo, el icono de Monterrey, que son las chimeneas, el asfalto, la industria, las montañas. Yo quería ver como estas otras caras de la ciudad. Y efectivamente me encontré con la historia de los Carvajal y me sorprendió mucho,
porque nadie te enseñaba en la escuela, nadie hablaba que detrás de la fundación oficial que hizo don Diego de Montemayor en 1596, que detrás había un enorme proyecto, mucho más vasto, el territorio era desde Tampico hasta la Florida, Así es. de un hombre que se jugó la vida y perdió la vida en este empeño, juntó dinero, fue a hablar con el monarca más poderoso de la tierra, se trajo a su familia, que era don Luis de Carvajal y de la Cueva, y que entonces la Inquisición hizo un proceso enorme de más de 100 personas que fueron procesadas. Quizá era o es el proceso de inquisición más grande que se ha hecho a una familia. Y luego me conmovió mucho que este muchacho, su heredero, su sobrino, porque él no tenía hijos, este heredero universal que llevaba su nombre, que además de ser explorador y soldado y comerciante y todo lo que tenían que hacer los hombres y las mujeres del Renacimiento, era poeta y era escritor. Y me conmovió mucho pues que terminara sus días en la hoguera con su madre y sus hermanas hasta los apenas 29 años. Entonces, en un cuento que se titula Ciudad de Nadie, Joseph Lumbroso, que es el nombre que él toma los últimos 4 años de su vida ya como un hombre judío, cuando asume esta identidad así ya plenamente. Y entonces, bueno, me conmueve mucho este muchacho, este Joseph Lumbroso, que aparece en este cuento Ciudad de Nadie. Y bueno, pasa la vida. La verdad es que en este cuento aparecen otros personajes que se han dejado de lado, por ejemplo, como Josefa Sosaya, que ahora en Monterrey hay una obra de teatro sobre ella, pero eran personajes que nadie nos hablaba. Y en el 2017 yo abrí el periódico y me encontré que las memorias de Luis de Carvajal el Mozo, que habían sido robadas del Archivo de la Nación de México 85 años atrás, habían aparecido en una casa de subastas. Cuando leí esta nota que yo comparto con mis lectores, porque la novela pues no nada más es una novela histórica, sino que es una novela para armar, es una novela en donde yo también voy contando mi aventura de cómo se hace una novela y de esta fascinación de ir a los archivos. Y ahí comparto la nota que me encontré en el New York Times, en donde venía que ya aparecieron estas memorias. Y bueno, cuando leí la nota dije, tengo que contar, o sea, este personaje me está volviendo a tocar la puerta, Joseph Lumbroso. Por otro lado, las memorias, el librito, yo que soy apasionada de los libros, su trayectoria por más de 4 siglos para que de pronto aparezcan en una casa de subastas era fascinante. Y también inmediatamente intuí que esta historia era la de hoy. Los migrantes, las guerras, la intolerancia, la violencia, las intrigas políticas. Realmente el hecho que ellos terminen en la hoguera no tiene nada que ver. Bueno, el pretexto es la religión, pero en realidad lo que no querían los virreyes y los otros gobernantes era que se llevara a cabo magnífico, porque era el nuevo reino de León tenía una autonomía por encima incluso del poder del virrey, porque venía autorizado por Felipe II. O sea, que realmente era un asunto político más que otra cosa. Definitivamente. La verdad es que sabemos que hoy en día muchas personas han podido tramitar su nacionalidad española por origen sefardí, porque 1 de cada 4 que llegaban a Nueva España tenían raíces judías. Entonces, ¿por qué todos los demás estamos hoy pudiendo tramitar esto y no ellos? Pues porque nosotros descendemos de los que venían con ellos, no de los que representaban. Por eso también, perdón la interrupción, hay una gran relación y una cercanía finalmente de los tamaulipecos, de los neolaredenses, especialmente de los que vivimos como vecinos de Nuevo León, porque compartimos esa raíz finalmente, ¿no? Es la historia de toda la región. Así y puedo es. decir que es la historia también de México y también de Centroamérica e incluso Sudamérica, porque muchos de estos personajes huyendo también se iban al virreinato del Perú. Lo que sucede es que el centro de México, el sureste, todo, han sido mucho más multiculturales y estas raíces se han incorporado a muchas otras raíces que tenemos como mexicanos. En cambio, el noreste se quedó pues aislado. Realmente Monterrey hace 90 años apenas tenía 120,000 habitantes y eran esos mismos que se casaban entre los mismos desde la fundación, y por eso de que ha habido primo y que ha habido compadre y ahora que se hacen las genealogías, resulta que no hay manera, o sea, todos son en el fondo ya muy atrás, pues tus primos, ¿no?
tu esposo, o sea, todos, no hay para dónde voltees, todos vienen, todos somos parientes. Si tienes unos abuelitos de la región, no importa si es Coahuila, Tamaulipas, más allá un poco Durango, Zacatecas, o sea, es una región muy amplia. Y Pero finalmente a Luis de Carvajal lo queman en la hoguera por mantener su fe y su identidad como judío, y todos nosotros venimos heredando también eso. exacto, fíjate que hemos heredado muchísimas cosas, desde las rutas comerciales, el trazo de caminos, no se diga en la gastronomía, pues Por quién no hace supuesto, tortillas de harina que son claro. derivadas del panasimo judío, la machaca norteña, el cabrito, el mazapán, bueno, los higos, el tener higueras en las casas. Hay muchas costumbres que la palabra huerco es una palabra que también se utiliza en el ladino, que quiere decir como pequeño el diablillo, como qué tremendo muchacho o niño o algo así. Sí, hemos heredado muchas cosas y también de la forma de ser, de ahorrar, de trabajar. Hay muchas cosas que se han permeado, por supuesto, y que siguen. Y bueno, pues sí, la historia de Luis de Carvajal, el Mozo, es una historia fascinante. No, yo no la inventé, no estoy haciendo promoción a mi invención, sino a lo que esta familia tuvo que pasar durante generaciones. La novela es más amplia porque aunque primero yo solamente pensaba escribir del Mozo, me di cuenta que tenía que contar esta historia de intriga política contra el tío, si no, no los hubieran derrumbado. Y luego también, viendo las fechas, los judíos son expulsados de España en 1492 y esta historia está ocurriendo hacia 1570, 1580, por ahí. Entonces, de alguna manera la novela va creciendo porque también hay que ver cómo durante 4 o 5 generaciones ellos pudieron conservar este secreto. Entonces, la novela tiene mucho que ver con este vivir en el silencio, vivir en el secreto, con falsas apariencias, como esto es de la vida cotidiana. Por ejemplo, si tenían visita, tenían que comer con manteca de puerco, pero ellos cocinaban con aceite de oliva, y un montón de cosas, ¿no? Y entonces la novela va llevando ese recorrido y finalmente podemos ver como lectores los dos autos de fe, los dos procesos de Inquisición. La Inquisición te podía perdonar una vez, tras un larguísimo proceso de casi 2 años, de muchos interrogatorios, de torturas, en donde van trayendo a los amigos, a todos los parientes, y luego vemos la vida de ellos como penitentes, que pues es una historia muy apasionante, porque es cuando Luis primero empieza trabajando en un manicomio y entonces tenía que trapear los pisos, decía que trapeaba con sus lágrimas, y entonces se dan cuenta que este muchacho es un erudito. Ellos habían sido educados por los jesuitas en Medina del Campo, en España, y se lo llevan como secretario particular para el rector del Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Esas son cosas que nadie nos enseña en la escuela. Había una escuela como un Harvard, imagínate, que había mandado a hacer la corona para la nobleza indígena, en donde se enseñaba en 8 idiomas, 5 prehispánicos y 3 europeos. Y allá va a dar Luis de Carvajal, y ahí está una de las primeras imprentas de América. Y ahí vive una época como de esplendor, porque se encargaba desde comprar libros y podía traer libros de los prohibidos. Y bueno, después los vuelven a traicionar porque ellos siguen practicando su alimentación, sus tradiciones, sus rezos, que la verdad que no le hacían daño absolutamente a nadie, pero alguien los delata y bueno. Y luego hay un segundo proceso. Y entonces vemos también este hombre, 2 de los hermanos logran huir, pero este hombre que escribe cartas en la cárcel pequeñitas, las enrolla, las esconde en comida, labra los huesos de aguacate para consolar a la madre y a las hermanas porque todos están por separado. Realmente es un personaje entrañable. Y la Sí, sin novela duda pues, es interesante esto que dices, cómo escribe estas anécdotas, su biografía, sus historias a través de los huesos de aguacate y en algunas de las hojas. Claro.
Qué bien que destacas eso, Héctor, porque fíjate que México conserva más de 100 metros lineales de archivos de Inquisición. Y si uno se acerca, pues ahí están muchas historias, muchos testimonios de costumbres, de biografías. Pero Luis de Carvajal, además, fue escritor y escribió lo que se llama sus memorias. Y estaban destinadas a sus hermanos y son las memorias de Joseph Lumbroso, contadas en tercera persona. Y entonces esta historia doblemente trasciende porque él fue escritor. Y entonces la palabra es su resistencia al olvido. Y entonces... Maravilla, claro. Entonces aparecen, a la vez es su condena de muerte, porque ahí estaba la evidencia, ¿verdad? Pero este librito pequeñísimo, que lo guardaba en su sombrero, que lo guardaba en la casa, de alguna manera, pues es... Y es lo que lo mantiene vivo de alguna manera, ¿no? Aunque finalmente muere en la hoguera. Exacto, sí, casi 5 siglos después, aquí podemos volver a conocer esta historia detallada de cómo Dios lo libra 25 veces de la muerte. O sea, es una historia fascinante, parece realmente de una película. ¿Cómo se los invitamos a que busquen Olvidarás el fuego, sin duda esta novela maravillosa que, como lo mencionamos, como lo dice Gaby Riveros, tiene mucho que ver también con nuestros ancestros. Finalmente, muchas de nuestra identidad, de lo que hoy comemos en el noreste mexicano, de quizá de cómo somos, pues tiene que ver también sobre estos judíos que llegaron a la Nueva España, ¿no? Que llegaron a estas regiones y finalmente, ¿qué más que de los descendientes de Luis Carvajal de la Cueva, finalmente también de su sobrino Luis de Carvajal? La verdad, te deseamos muchísimo éxito, Gabriela Riveros, con Olvidarás el fuego. Te deseamos mucho éxito hoy con la presentación de esta novela en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y los invitamos a todos a que busquen la novela. Es Penguin Random House, como les hemos comentado en otras ocasiones. La pueden conseguir en cualquier librería que tenemos en Nuevo Laredo o donde quiera que nos escuchen. Y por supuesto también se puede pedir vía internet, en la página de Penguin Random House, en Gandhi, en Educal, se las mandan directamente a su casa. Y algo que también les recomiendo mucho, no se pierdan las entrevistas que le han hecho a Gabriela Riveros en las redes sociales. Hay una en la particular que me gustó mucho, donde estás tú transmitiendo justo desde el lugar donde fue la hoguera, donde quemaron a Luis de Carvajal junto a su familia, que es donde es en la Alameda Central, porque siempre pensamos que el lugar de la hoguera, el de la Santa Inquisición, es acá en Santo Domingo, pero hay que recordar que en 1500 y pico también este primer lugar donde quemaban a los herejes, entre comillas, finalmente era acá frente a lo que hoy se conoce el Laboratorio Arte Alameda, en esta iglesia en la Alameda Central. Así que la verdad que hay mucha información y se disfruta muchísimo esta novela. Así que muchas felicidades, Gaby. Te deseamos lo mejor y los invitamos a leer Olvidarás el fuego. Muchísimas gracias. Hoy está ya también en versión electrónica y en audiolibro. Eso es muy bueno, claro. El audiolibro yo lo alterno con la lectura del libro escrito. Para quienes compren el libro y tengan el libro de papel, al final viene el árbol genealógico, los mapas. Así es. Y un QR con el playlist de la música que yo escuchaba mientras escribía la novela. Ahí se los comparto. Bueno, la próxima semana vamos a poner el playlist aquí en Espacio Alternativo. Ah, padrísimo. Un abrazo, Gaby, mucho éxito. Gracias, Héctor. Buen día. Vamos a un corte, regresamos con más. Este es tu espacio alternativo.